Luego que se siente. Tiene dos Alfredos. Alfredo Vigo, que es el mayor experto en la historia del arte de Galicia, desde el punto de vista de historia del arte, pero también de Ferrol. Y otro historiador más joven, llamado Alfredo, que es el mayor experto en la ciudad de Ferrol desde el punto de vista social, demográfico, económico. Es una magnífica tesis que hizo con dos personas a las que tanto él como yo queremos y admiramos, como son Ofelia Recastelado y Rodrigo Barriga Barra. Compartimos una etapa de nuestra vida juntos aquí, pero es que busco nuevos horizontes. Hoy día es profesor titular en la Universidad de León. Es profesor, como decía, investigador de la Universidad de León, aunque se formó en la Universidad de Santiago de Compostela y hizo su doctorado aquí, en la Universidad de La Coruña, como he dicho, en el año 2001, con un título que ya lo hizo todo por sí: Población y sociedad de Ferrol y su tierra en el antiguo régimen. Un título muy sencillo, pero tras el que había una obra de esas que antes se llamarían en Francia tesis de Estado, del antiguo régimen, porque bueno, teniendo como directores a Ofelia Rodillo, que estudia la economía, la sociedad, la cultura, nos ha dado para publicar muchísimos libros sobre Ferrol. Tras un breve periplo como docente en la Universidad de Santiago, en el curso 2003-2004 se incorpora como profesor de la historia moderna en la Universidad de León, donde continúa esa labor en la calidad. Su experiencia como investigador se ha centrado en el mundo de la historia social, de la historia de la guerra y la historia de la mentalidad durante la Edad Moderna. Tenemos hasta la fecha 9 libros, así como un considerable número de libros, artículos de revistas especializadas y publicaciones nacionales e internacionales. Seguro que es una persona, aparte desde el punto de vista humano, magnífica, es un magnífico también investigador, y yo tengo el placer de que lo conocí en Ferrol y fue la primera persona que conocí en esta ciudad, y me siento bastante próximo a él y te sigo con admiración desde el punto de vista humano y académico. Muchas gracias por estar en tu casa. Pues muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer al profesor García Hurtado la amable invitación para participar en esta jornada. Como él bien dice, nos conocemos desde hace mucho tiempo y me honro por su amistad y desde hace también mucho tiempo. Para mí siempre es un placer venir a hablar de Ferrol a Ferrol. Primero porque, como también él ha dicho, ha sido mi casa. Yo he presentado la tesis doctoral aquí hace ya unos cuantos años, en 2001, y porque además yo, pues, evidentemente soy ferrolano y además ejerzo como tal, ¿no? En circunstancias además tan terribles como las que estamos viviendo hoy en día, pues más incluso, ¿no? Precisamente estas circunstancias a mí me han venido a la cabeza cuando estaba iniciando la presentación. Estaba intentando diseñar la presentación de esta conferencia, porque efectivamente buena parte de los problemas, de las tensiones, de los conflictos que aparecen en el Ferrol del 18, sobre todo de finales del 18, principios del 19, tienen muchísimas conexiones con lo que está sucediendo en el Ferrol del siglo XXI, ¿no? Bien, mi intención es hablar fundamentalmente del mundo de la marginación, del mundo de la conflictividad social en el Ferrol del 18, incluso cogeré también algunas décadas del 19. Creo que no es necesario tardar mucho tiempo en explicar cómo nace Ferrol, cómo se desarrolla Ferrol, entre otras cosas porque hemos tenido ya una magnífica ponencia anteriormente del profesor Vino Trasacos, que ya nos ha hablado un poco, ¿no?, de ese nacimiento, de ese desarrollo de Ferrol. Ferrol nace como ciudad arsenal a partir de la década de los 50 del siglo XVIII. A partir de ese momento y de la mano de unas fortísimas inversiones económicas por parte del Estado, va a crecer, y va a crecer tanto económicamente como demográficamente de una manera verdaderamente espectacular, hasta el punto de que en esa segunda mitad estamos hablando de unos crecimientos demográficos espectaculares. Podríamos denominarlo como una especie de burbuja demográfica, ¿no?, porque está basado fundamentalmente en esas inversiones estatales, ¿no?, que convierten a Ferrol en una ciudad, en un centro urbano muy poblado. Hombre, muy poblado, si lo comparamos con Cádiz, si lo comparamos con Valencia, si lo comparamos con el ámbito mediterráneo o andaluz, bueno, habría que matizarlo. Pero para el mundo, para la cornisa cantábrica, estamos hablando de un centro urbano de importantes dimensiones, hasta el punto de ser el centro urbano más poblado de toda la cornisa cantábrica, desde la desembocadura del Miño a la desembocadura del Bidasoa, ¿no?, por encima de Bilbao, por encima de Santander, por encima de La Coruña, podemos decir los ferrolanos, aunque solo sea en ese periodo
que hemos estado por encima de La Coruña, que fuera solo en ese pequeño periodo, por encima de Santiago de Compostela, etc., ¿no? Estamos hablando, según los datos del Censo de Florida Blanca de 1787, de unos 25.000 habitantes. 25.000 habitantes a los que habría que añadir una importante población flotante, muy difícilmente medible a través de los censos y de los padrones. Guarniciones militares, levas honradas, etcétera, de las que hablaré después, y que implican que posiblemente el número de residentes en la ciudad fuese superior a esa cifra. Y Ferrol nace, como decía antes, fundamentalmente ligado a las inversiones del Estado. Ferrol nace en ese contexto de esa política de reconstrucción naval que está llevando a cabo en un primer momento la Presidencia del Senado, y luego continuarán con mayor o menor fortuna los siguientes ministros, los siguientes monarcas, y esa dependencia de los sueldos o de las inversiones del Estado se ve perfectamente en esta división que he hecho yo sobre la base del padrón de 1797 del vecindario de Ferrol, en donde observamos cómo el 63% de los vecinos, es decir, de los cabezas de casa de la ciudad, de la villa, dependen directamente de los salarios, de los jornales del rey, bien como militares o bien como trabajadores de las instalaciones, los astilleros y asegares, ¿no? Esta excesiva dependencia del dinero del Estado en ella está la base de la decadencia que vivirá el Ferrol de comienzos del siglo XIX, ¿no? El que también habló el profesor Ferrer cuando hablaba de Cartagena, ¿no? En ese aspecto hay una relación evidente. Bueno, hecha esta presentación, mi intención aquí es hablar sobre el mundo de la marginación, sobre el mundo de la pobreza. Y lo primero que tenemos que decir es que para un historiador, para un modernista, es complicado analizar el mundo de la pobreza. En las anteriores intervenciones hemos estado escuchando, ¿no?, casi pormenorizadamente día a día, cuál era la vida de Jorge Juan, ¿no?, su estancia en Ferrol, su estancia en Cádiz, etc. Para el mundo de los miserables, ¿no?, para el mundo de los marginados, ¿no?, la información con la que contamos es una información muchísimo menos concreta, ¿no? Y eso es una de las dificultades que tenemos los historiadores a la hora de analizar este sector, ¿no? Por otro lado, también la propia naturaleza de las fuentes nos habla, el término pobre se utiliza de manera muy diferente. No es lo mismo un pobre a efectos fiscales que un pobre de solemnidad, por ejemplo, ¿no? Y esas cuestiones también las tenemos que tener en cuenta. Nosotros vamos a tratar de analizar el mundo de la pobreza en Ferrol basándonos en los estudios de Stuart Wolf, hace ya bastante tiempo, cuando hizo un análisis sobre la pobreza en Europa, en el mundo del antiguo régimen, y dividió a los pobres en dos categorías fundamentales: los pobres estructurales y los pobres coyunturales. Resumiéndolo mucho, los pobres estructurales son aquellos pobres que no pueden salir de ese estado de pobreza, que no tienen posibilidad de recuperarse. ¿Quiénes son esos pobres estructurales? Enfermos, ancianos, fundamentalmente mujeres, también de edad avanzada, etc. Los llamados solitarios, ¿no?, en gran medida. Aquellos que no tienen el amparo de una familia que los puede auxiliar en el momento en el que ellos no pueden valerse por sí mismos. Es lo que en la documentación de la época se suele denominar pobres de solemnidad, lo que hablábamos antes, ¿no? Bien, evidentemente en Ferrol hay pobres de solemnidad, el número es reducido si nosotros analizásemos los padrones, pero el otro tipo de pobre, el pobre coyuntural, es un pobre con una presencia bastante más importante en el Ferrol del 18. ¿Qué es el pobre coyuntural? Es aquel individuo que en un determinado momento se encuentra en los límites de la subsistencia y en un determinado momento cae en la pobreza, en una coyuntura económica negativa, por ejemplo, ¿no? Bien, podemos decir que la mayoría del vecindario de Ferrol respondería a ese tipo, ¿no?, de pobreza. En esos momentos en los que se cierra el grifo de las inversiones estatales, a finales del 18, principios del 19, buena parte de los vecinos de Ferrol acabarán sumidos en la pobreza, en la miseria incluso, ¿no? Bien, nos centraremos más en ese caso, ¿no?, aunque también analizaremos otro tipo de pobreza, pobreza verdadera y la falsa pobreza, ¿no? Y es que aquí nos meteremos, aunque sea muy por encima, a hablar de los vagos y malentretenidos, que juegan un papel muy importante
en el caso de las instalaciones militares ferrolanas, y que son aquellos individuos que, pudiendo producir riqueza al Estado, no lo hacen, y son, digamos, coaccionados por el propio Estado a trabajar, en este caso en las instalaciones navales, para de esta manera, teóricamente, reconvertirlos en individuos productivos. Bueno, antes de analizar así por encima el mundo de la pobreza y de la pobreza coyuntural, he traído dos pequeños fragmentos sacados de las actas municipales en donde, digamos, el propio poder político, el propio poder municipal, a finales del 18, principios del 19, define un poco, ¿no?, cuál es el estado general del vecindario ferrolano y también define qué entiende exactamente por pobreza. El de arriba, el texto primero que aparece arriba, es un texto de 1805, ¿no?, y está relacionado a un contexto muy determinado, que es el intento de crear un convento de monjas mercedarias recoletas en Ferrol, y en el que el ayuntamiento, pues, en fin, se opone, y se opone diciendo que es que en Ferrol son pocos los vecinos pudientes, muchos los mercenarios y débiles las fuerzas de todos. Es decir, que hay una mayoría de mercenarios, es decir, de gente que vive de un salario y que evidentemente no hay fondos para poder llevar eso adelante. El fragmento que aparece abajo es, en este caso, un fragmento de 1788, de un proyecto de la construcción, o mejor dicho, de la creación de las escuelas públicas de la villa, en tiempos de Eugenio Manuel Álvarez Caballero, alcalde mayor, muy conocido, posiblemente, con perdón de ser un concejal aquí de la corporación actual, posiblemente el mejor alcalde que tuvo Ferrol en su historia, ¿no? Eugenio Manuel Álvarez Caballero dice que en esas escuelas públicas tiene que haber un espacio para los estudiantes pobres, ¿no?, que no se les puede cobrar porcentaje, digamos, cuando los maestros de la villa le preguntan qué entiende exactamente por pobre, Eugenio Manuel dice que pobre se entiende todos aquellos que sus padres no tengan sino el puro jornal o utilidades de 3 o 4 reales al día laborables, sin otro auxilio de casa propia, jornal de algún otro hijo, agencia o hacienda. Bien, esos son los pobres que abundan en el Ferrol del 18. Los potenciales pobres, porque no estén sumidos en la pobreza a lo largo de todo el periodo, pero sí que son aquellos que van a sufrir en sus carnes las difíciles coyunturas económicas, sobre todo de ese último tercio del siglo XVIII y de principios del siglo XIX. Bien, en el padrón de 1790 se hace una división del vecindario también sobre la base de una serie de categorías. El padrón de 1790 es un padrón muy malo desde el punto de vista para el análisis demográfico, etc. Pero bueno, nos da pistas un poco, ¿no?, sobre el volumen de esos potenciales pobres de los que estaba hablando, ¿no? De esos 2.800 vecinos computados en este padrón, aproximadamente el 20% son catalogados como pobres. Es decir, pobres porque no van a pagar las cargas concejiles que se están intentando repartir ese año, ¿no? Porcentaje que aumentaría posiblemente mucho si le aumentásemos o si le sumásemos el porcentaje de jornaleros del rey. A los jornaleros del rey no pagaban directamente las cargas concejiles porque eran operarios de la maestranza y estaban exentos de esos pagos. Posiblemente la gran mayoría de estos operarios de la maestranza, si no tuviesen ese privilegio, aparecerían también mencionados como pobres. Bien, he dividido esa población potencialmente pobre en los diferentes barrios de Ferrol. Bueno, es un plano de mediados del siglo XIX, pero bueno, para ilustrar un poco la división que he hecho yo en barrios, ¿no?, en los barrios tradicionales del Ferrol del momento, ¿no?, el Ferrol Viejo, el barrio de Esteiro, el barrio de la Magdalena y la zona, digamos, semiurbana de Cañillo, ¿no? Sobre esa base, la presencia de los vecinos pobres se concentra fundamentalmente en Ferrol Viejo, ¿no?, un número considerable. Allí en Ferrol Viejo aproximadamente el 35% de los vecinos son catalogados como tal. En los nuevos barrios, en el barrio de Esteiro, en el barrio de la Magdalena, ese porcentaje se reduce por debajo de la media en torno a un 18%, y en cambio en la zona de Cañillo, la zona, digamos, agrícola aún en buena medida, el porcentaje se reduce considerablemente. Bien, en cuanto al sexo y a las dedicaciones de estos pobres, o estos potenciales pobres,
El padrón también nos habla de un 73% de varones con respecto a un 26% de mujeres, ¿no? De todas formas, conviene señalar que el número de mujeres es un número, en comparación con el total de mujeres cabezas de casa, es realmente elevado. La mayoría de las mujeres que regentan las casas del Ferrol del 18, que hay viudas, o mujeres con marido ausente, son pobres. Y así se catalogan, ¿no? Con respecto a los varones, la información es, bueno, no es, digamos, todo lo rica que a nosotros nos gustaría, pero bueno, marca un poco las tendencias, ¿no? El 54% de esos vecinos pobres de los que tenemos información son peones jornaleros, es decir, son trabajadores de baja cualificación que trabajan bien en las instalaciones militares, como peones, o bien en los propios, digamos, en otros tipos de trabajos de tipo particular, a veces en el campo, a veces combinando ambos empleos, ¿no? También tenemos a los oficiales artesanos, eso es importante. Hay un importante sector artesanal en el Ferrol del 18 que viene a satisfacer la demanda de determinados productos por parte de una población creciente. Me refiero fundamentalmente a talleres de sastres y talleres de zapateros. Hay muchísimos en el Ferrol del 18. Y bueno, los trabajadores, no los maestros, los oficiales de esos talleres también son catalogados como pobres. Y finalmente, los matriculados, que sería otra manera de hablar de los marineros, sobre todo los pescadores, que se concentran precisamente en ese barrio de Ferrol Viejo, que también serían los denominados de esa manera. Con respecto a, claro, decía, en este padrón de 1790 se está hablando de pobres, pero no se está hablando para nada de los jornaleros del rey. Pero de esos jornaleros del rey es de lo que me voy a centrar, en los próximos minutos, porque ellos también son, desde luego, potenciales pobres, y lo van a ser, y lo van a demostrar a lo largo de todo este periodo. El proceso de crecimiento de la maestranza en general y de los trabajadores en particular del arsenal de Ferrol, el proceso de crecimiento es un proceso que comienza sobre todo a partir de la década de los 50 a través de las llamadas levas forzosas o levas honradas, pero que va a ir, esas levas honradas además proceden sobre todo de otras zonas de fuera de Galicia, sobre todo son carpinteros vizcaínos, un término vizcaíno bastante amplio, es decir, vascos, para entenderlo. Y hay un proceso de gallerización de los trabajadores de los arsenales a medida que nos vamos acercando a principios del siglo XIX. Bueno, este sector es un sector importante dentro de la vida social y económica del Ferrol del 18. Tenemos ahí los datos sacados bien de la contaduría del arsenal, del departamento, perdón, o bien de los estados generales de la Armada, y podemos observar cómo los trabajadores de los astilleros y arsenales de Ferrol raramente, a lo largo de toda la segunda mitad del siglo XVIII, no superan los 4.000, estamos hablando de unas cifras realmente importantes. Incluso en ese momento de la década de los 50, digamos, de gran actividad en la construcción de las grandes infraestructuras, se superan los 6.000, ¿no? Se pueden alcanzar incluso, bueno, estar rozando los 7.000. Estamos hablando, por tanto, de una masa de trabajadores asalariados realmente muy considerable. Y esa masa de trabajadores asalariados vive dificultades. Y vive dificultades serias, que se van a ir agudizando a medida que vayan pasando los años. Y a medida que la corona no pueda verdaderamente satisfacer los jornales que les tiene que pagar. Y ello va a generar una conflictividad social creciente en el Ferrol del 18 y de principios del 19. Una conflictividad creciente que yo he dividido en dos bloques. Por un lado, una conflictividad interna entre los propios trabajadores, que sobre todo se focaliza en la década de los 50 del siglo XVIII y que está muy relacionada con esos efectos de las levas honradas. Me explico. Señalaba antes que, dada la necesidad de trabajadores y de mano de obra cualificada en el Ferrol del 18, la corona no tiene más remedio que echar mano de la coacción y obligar a un número considerable de carpinteros de Ribera, de Calacuates, de canteros, etc., venidos de fuera de Galicia, a trabajar en las instalaciones. Esas son las llamadas levas honradas, para diferenciarlas de las levas de vagos y malentretenidos o de vagos y maleantes. Bien, esas levas honradas, sobre todo, no exclusivamente, van a estar protagonizadas por los vizcaínos.
unos trabajadores que no van a estar contentos, lógicamente, trabajando en Ferrol. No van a estar contentos, primero, porque ellos mismos dicen que cobraban más en su tierra de lo que están cobrando aquí, y además porque, en fin, esa obligatoriedad de trabajar pues no le gusta a nadie, ¿no? Y esto genera, y esto provoca tensiones que generalmente se resuelven con una resistencia, digamos, de corte pasivo, que es las deserciones, ¿no? Muchos operarios vascos se marchan directamente, y en Marqués de la Ensenada, en muchas circulares al intendente de Marina le dice, bueno, hay que tratar bien a la maestranza, hay que evitar, hay que conseguir que se sientan cómodos para evitar que se marchen. Pero también hay tensiones con los gallegos, porque los gallegos se sienten discriminados. Los canteros y operarios gallegos ven que los trabajadores de la maestranza vizcaína cobran más, que tienen una serie de privilegios, por ejemplo, comer carne los viernes, o que tienen otra serie de privilegios, como por ejemplo poder disfrutar de las instalaciones del hospital, las instalaciones hospitalarias de la Marina, cosa que ellos no. Entonces, existen tensiones fuertes. Algunas tensiones se canalizan a través de las protestas formales, como la que hace el cura de Nera en 1751 a la Secretaría de Marina, pidiendo que por favor se pague lo mismo a los gallegos que a los vascos. La Secretaría contestará rápidamente que eso no puede ser porque los vascos son, y en eso tendrían razón, eran operarios, digamos, de una cualificación mayor y eran gente más experta, que por tanto merecían un sueldo mayor. Y a veces también estas tensiones estallan en enfrentamientos violentos entre estos dos sectores, como sucede en la romería de Chanteiro en 1753, en la que, digamos, una trifulca entre un cantero gallego y unos carpinteros vizcaínos acaba pues, en un auténtico motín en la ciudad. Tienen que llegar las fuerzas, tienen que llegar soldados, incluso de La Coruña, a apaciguar la situación, y los vizcaínos salen con armas buscando a gallegos por las calles y golpeándolos, etc. Y acaba con nada menos que la condena de 24 vizcaínos al destierro a Ceuta, ¿no? Durante 3 años. Pero bueno, este tipo de enfrentamientos internos son puntuales y están centrados sobre todo en estas primeras décadas. Cuando desaparecen las levas honradas, desaparece esta situación. Mucho más comunes y mucho más frecuentes son los enfrentamientos entre los propios trabajadores y las autoridades de Marina, y que están relacionadas con la precariedad laboral de estos trabajadores, ¿no? que es palpable, incluso a los propios operarios de la maestranza, no solo digamos, en los sectores inferiores del organigrama laboral. Yo de una manera muy apurada he señalado o he localizado, a la hora de mirar la documentación para esta presentación, para esta ponencia, una serie de años en los que se localizan, digamos, motines o enfrentamientos serios entre los trabajadores y las autoridades de Marina. Y estamos hablando, como se puede observar ahí, de un número considerable. Seguramente si rascamos un poco y si miramos con mayor profundidad las fuentes, nos encontraremos con más. Generalmente estos levantamientos de la maestranza o estos muestras de resistencia por parte de la maestranza están relacionados, aunque no siempre, con el retraso de pagas, que es algo bastante común. Es decir, los jornales que se pagaban a los operarios se retrasaban con cierta frecuencia, y eso provocaba que los trabajadores reaccionasen. Reaccionasen porque era lógico que reaccionasen, dado que aquello era su único sustento y que en muchas ocasiones estaba viviendo situaciones auténticamente desesperadas, ¿no? Quizás el tipo de reacción más común era el paro, siempre decir la huelga, para entendernos, ¿no? Traigo ahí un ejemplo, pero podría traer muchos más, ¿no? En este caso, del famoso motín de la maestranza de 1795, ¿no? El intendente de Marina, cuando informa a la Secretaría de Marina, explica un poco cómo ha funcionado esa resistencia, ¿no? de los operarios, ¿no? Y dice, se advirtió la particular novedad de que tocando la campana para entrar en los trabajos, lo verificaron muy pocos individuos, amontonándose los muchos restantes en las 3 plazuelas de Parque, Dique y Astillero, en modo de alboroto o sublevación, y sin permitir que nadie entrase al arsenal, pues los torbaban con piedras, palos, voces y amenazas. Bueno, este tipo de resistencia es muy común
en el Ferrol del 18, y se va agudizando sobre todo en las últimas décadas y principios del 19. Y la situación se vuelve insostenible en ese momento. En ese momento porque la corona no puede directamente, no puede satisfacer esas demandas. Es decir, la crisis es total, ¿no? Y esto provoca que los levantamientos adquieran una virulencia que no habían tenido prácticamente durante el siglo XVIII, ¿no? A veces las autoridades de Marina, y hay que decir que había miembros bien de la Intendencia, incluso también del Ayuntamiento, que se tomaron muy en serio satisfacer esos atrasos, pueden solucionar, al menos parcialmente, esta demanda de dinero y esta demanda de salario de los trabajadores. Pero en otras ocasiones no se puede, y entonces digamos que el nivel de violencia adquiere ya tintes, como digo, mucho más dramáticos. La amenaza directa, es decir, aparecen pasquines por las calles de Ferrol, aparecen pasquines en las puertas de las principales autoridades, el intendente, el comandante de ingenieros, el teniente vicario castrense, con amenazas de muerte, exactamente, o aparecen pasquines con frases tan interesantes como la que aparece aquí en 1794 en la puerta de la casa del intendente, ¿no? Dice: mire vuestra merced la ruina de Francia por haber hostigado a los vasallos más de lo que podían soportar las fuerzas, ¿no? Se está haciendo una referencia clara a la Revolución Francesa y diciendo, bueno, si aquí no se soluciona esto, aquí también se puede llegar a un extremo como el que se ha llegado en Francia, ¿no? Además en ese momento de auténtico horror, ¿no? por la fiebre revolucionaria en Francia. Bien, ¿cómo reaccionan las autoridades? Generalmente reaccionan con disciplina y con represión fuerte. Y esa disciplina viene marcada por las propias ordenanzas de arsenales, viene marcada por las propias ordenanzas de la maestranza, que considera a las instalaciones militares como un navío armado y que por tanto cualquier sublevación dentro de las instalaciones se convierte en un delito verdaderamente grave. Y viene marcado también muchas veces por el recurso más común, que es la expulsión de aquellos trabajadores considerados alborotadores. Expulsión definitiva de las instalaciones, ¿no? Eso es bastante común. Y todos esos motines de los que hablábamos antes acaban un poco calmándose con pues, el adelanto de algunas pagas, y unos meses después las autoridades de Marina, digamos por la puerta de atrás, hacen que desaparezcan pues una serie de trabajadores considerados los cabecillas, ¿no? A veces hay que decir, y eso también aparece reflejado, que los propios operarios obstinadamente no informan a las autoridades de quiénes eran sus cabecillas, ¿no? Y el intendente se queja de eso, ¿no? de ese malicioso silencio, dice así, de los operarios. Pero en general, bueno, se produce eso, ¿no? Expulsión. Un personaje verdaderamente interesante en estas medidas o estas políticas de represión a los trabajadores de los astilleros lo tenemos en José Romero Landa. José Romero Landa es un personaje muy conocido, un personaje importantísimo en la historia de la construcción naval del 18 y de la ciencia del Ministerio de Marina. Se queja muchas veces a Madrid precisamente del excesivo rigor con el que trata a los trabajadores de la maestranza y a los peores este gran ingeniero, ¿no? Que era el comandante de ingenieros, ¿no? Durante varios periodos en Ferrol. Bien, junto a, digamos, la vía represiva, hay otros elementos o hay otros medios que utilizan las élites de la sociedad ferrolana para intentar calmar esa situación, digamos, de malestar que existe en las clases populares. Y una de ellas es la creación de instituciones asistenciales. No quiero decir que en estas instituciones asistenciales no exista también un evidente componente religioso, caritativo, que lo hay, pero también es cierto que este tipo de instituciones vienen también un poco a calmar los ánimos de las clases populares, ofreciendo una serie de servicios, ¿no? que mejoran su calidad de vida. El caso más conocido y el caso más importante en Ferrol es el Santo Hospital de Caridad. No es casual que el alma mater del Santo Hospital de Caridad sea un militar, un ingeniero militar. Dionisio Sánchez Aguilera, sevillano a la sazón, que además se basa en la Hermandad de la Caridad de Sevilla para crear aquí una hermandad hermana, ¿no?
No es casual que la mayoría de los integrantes de las juntas de gobierno de la Hermandad de la Caridad, desde ese momento, esté compuesto por marinos, no es casual. Es decir, son ellos los primeros en que se dan cuenta de la necesidad de ofrecer pues una válvula de escape, si se quiere, a esas clases populares que están verdaderamente padeciendo y que están verdaderamente sufriendo una situación insostenible en muchos casos, ¿no? Y la Hermandad de la Caridad va a jugar un papel importantísimo. El hospital, el Santo Hospital de la Caridad, va a, como digo, cumplir un papel vital, precisamente, en la asistencia al pobre, en el amplio sentido de la palabra. Hay que entender que en el antiguo régimen al hospital van los pobres. Los ricos traen al médico y al cirujano a casa. Por tanto, un hospital es fundamentalmente una institución para los pobres. Y el Hospital de Caridad va a cubrir un papel importantísimo en la asistencia médico-sanitaria en el Ferrol de finales del 18, último tercio del 18 y principios del 19. Hasta 1780, que empieza a operar verdaderamente, no hay un hospital en Ferrol. El hospital real, el hospital de Esteiro, pero eso está exclusivamente destinado a los militares y a los operarios de la maestranza cuando tienen un accidente laboral. Por tanto, el Hospital de Caridad es una institución indispensable para la paz social en el Ferrol del 18. También se va a dedicar a la asistencia a los expósitos. No tenemos tiempo aquí a hablar de ese fenómeno, pero el abandono de niños en las calles, pues frecuente en toda la España de la época, se intensifica en el Ferrol de las últimas décadas del siglo. Se va a dedicar al envío también de enfermos con enfermedades especiales a otros centros. Y me fijo fundamentalmente, o me refiero fundamentalmente a las enfermedades venéreas, muy típicas de los militares, digamos de los operarios de la maestranza en aquellos momentos. Pensemos que Ferrol es una ciudad con carencia de mujeres, como decía el profesor Ida Roel hace muchos años, de tipo californiano, donde hay muchos varones jóvenes, varones fogosos, ¿no?, que necesitan, digamos, algún tipo de salida a esos calores, ¿no? Y hay unos porcentajes de prostitución muy fuertes precisamente en este barrio, en el barrio de Esteiro, ¿no? También se va a dedicar, por ejemplo, a la custodia de mujeres embarazadas, mujeres solteras embarazadas. Y volvemos aquí con, digamos, a estos comportamientos fuera de la moral. Y a los niños desamparados, es decir, a aquellos hijos de enfermos que no pueden ser cuidados, porque esos enfermos no tienen familia en la ciudad. Podríamos hablar de más actividades del Hospital de Caridad, porque también el Hospital de Caridad se va a dedicar a los pobres vergonzantes, a los pobres de la cárcel, etc., ¿no? Pero no tenemos tiempo aquí para desarrollar la labor de esta institución. También los propios vecinos de Ferrol van a crear sus propias asociaciones religiosas o pseudo-religiosas, los Montepíos, cuya función fundamental es precisamente también salvaguardarse un poco ante esa situación de precariedad que viven. No tanto precariedad, o digamos, no tanto solucionar la vida terrena, que es bastante difícil de solucionar, pero sí al menos asegurar el tránsito a la otra vida. Es decir, un entierro digno, unos sufragios adecuados, ¿no? Y al respecto a mí me parece particularmente hermosa este fragmento del preliminar de las Constituciones del Montepío de la Maestranza, ¿no?, que dice: no se hallará ciertamente un hombre sensato que no quiera tener para salir de una enfermedad peligrosa y dilatada que exige un gran desembolso un buen tesoro, ni menos quien desprecie tanto su carne que no desea sea tratada con honor, aun después de que se le haya separado el alma, ni quien no ansíe que ésta, al salir de la cárcel de barro a la eternidad, vea con la brevedad posible la cara de Dios. Bien, ese es el objetivo, tanto de los Montepíos que se crean, el Montepío de la Maestranza, el Montepío de Oficiales de Mar, la Hermandad de las Brigadas, la Hermandad de Santa Bárbara, de las Brigadas de Artillería, la propia cofradía del Rosario vinculada a los trabajadores de la fábrica de jarces y lonas de Ferrol. Es decir, estas instituciones vienen también a solucionar en parte esa demanda de asistencia que existe, y son ellos mismos, ¿no?, los que se buscan esa seguridad a través de este tipo de instituciones. Bien, finalmente, ya para concluir, voy a decir dos cosas sobre el otro tipo de pobres, ¿no? Es decir, si frente a los pobres de solemnidad y frente a esos pobres coyunturales existe una opinión generalizada de que es necesario auxiliarles, ya sea por caridad cristiana, esa imagen su pobre imagen de Cristo,
ya sea por temor, si hay demasiados pobres en Ferrol y no hay una institución que pueda solucionar un poco esa situación, los motines se van a repetir y van a ser aún más virulentos. Frente a los vagos y mal entretenidos, digamos, la acción del Estado, la acción represiva del Estado va a ser muy dura. Esto ya lo he tratado yo en otros trabajos, esto no es novedoso, pero evidentemente Ferrol, como centro de un arsenal militar, va a ser uno de los lugares de llegada de un contingente importante de vagos, mal entretenidos, incluso también de delincuentes, de presidiarios, ¿no?, que van a desarrollar en Ferrol los trabajos más duros, sobre todo el achique del dique, de los diques de carenar en seco del antes del profesor Víctor Casampos, ¿no? Es un trabajo verdaderamente duro y que teóricamente lo tienen que desarrollar estos individuos como una especie de reciclaje para convertirlos en hombres útiles a la sociedad. Bueno, la verdad es que se trata de un castigo verdaderamente duro y que muchos de estos presidiarios y vagos no van a poder salir del arsenal, no van a quedarse por el camino. Tenemos ahí una gráfica sobre la evolución del número de la población presidiaria en el arsenal de Ferrol, ¿no? Hay momentos en los que superan a los 1000 presidiarios. Estamos hablando, por tanto, de un volumen verdaderamente considerable. Pero también en la propia ciudad, en la propia Real Villa, en la propia capital del departamento, existen este tipo de vagos. Es decir, los vagos que trabajan en el arsenal no son ferrolanos, sino que proceden fundamentalmente pues, de todos los territorios al norte del río Tajo, porque es la Chancillería de Valladolid, la Audiencia de Galicia, la Audiencia de Navarra, la que envía a estos condenados a trabajar a las obras de Ferrol. Pero también, como digo, en las calles de Ferrol existía un número considerable de estos pobres o sospechosos de no ser pobres verdaderos. El propio Eugenio Manuel Álvarez Caballero, en 1783, hablando con el obispo de Mondoñedo, con el obispo cuadrillero, dice que, bueno, hablando que el vecindario está creciendo, que la ciudad está yendo hacia adelante, pero también él ve con dolor cómo crece el número de los que, diciéndose pobres, se vienen desde las aldeas a pasar sus días en el ejercicio de coger limosnas, cuando, aunque tal vez inútiles para las armas y bajeles, pudieran servir a las fábricas y emplearse en algún trabajo más ventajoso, ¿no? Pues también en este aspecto, el Ayuntamiento de Ferrol y los alcaldes mayores de Ferrol van a llevar a cabo una política represiva en las calles, a través de las cuerdas, ¿no?, las mismas cuerdas que se están haciendo en el resto de España. En el Archivo Municipal de Ferrol existen expedientes, ¿no?, están custodiados los expedientes precisamente de esos vagos capturados, ¿no?, a veces adolescentes, a veces soldados licenciados de Marina, que son obligados a reenganchar en los batallones de Marina por otros 4 o 5 años porque se dedican pues, al ocio, y eso efectivamente nos lo encontramos con bastante frecuencia en toda esa segunda mitad del siglo XVIII. Además de eso, y con esto concluyo, hay a lo largo de toda esa segunda mitad del siglo diferentes proyectos del propio Ayuntamiento de Ferrol para intentar crear aquí un gran hospicio general del Reino de Galicia, cuyo objetivo prioritario era no solo atraer a esos niños expósitos de los que hablábamos antes, sino crear un gran centro en donde fueran recluidos los vagos, mal entretenidos, mujeres de mal vivir, tullidos, hombres, digamos, con dificultades para poder trabajar, y al amparo de las instalaciones militares, poder ser útiles al Estado, convertirse pues, en mano de obra, digamos, barata, controlada por parte de las autoridades. Bien, hay varios proyectos, el de 1779 al Consejo de Castilla por parte del Ayuntamiento, que recoge después el ilustrado José Cornide también, defendiéndolo, el plan de Eugenio Manuel Álvarez Caballero del 83, o el plan de Dionisio Sánchez de Aguilera, cuyo plano tenemos ahí, que es un plano de él, del archivo del Hospital de Caridad. En este caso ya sería no un gran centro, sino exclusivamente un pequeño centro de acogida de los expósitos, es decir, la creación de un centro de recogida de expósitos y de, digamos, un edificio exento al margen del Hospital de Caridad, cuyo objetivo prioritario era salvarlos en primer lugar de una muerte segura y después reconvertirlos también en
artesanos o marineros para las instalaciones militares. Ninguno de estos proyectos va a salir adelante, fundamentalmente por las dificultades financieras que ello suponía. El plan de los Dionisio Sánchez de Aguilera, curiosamente, es aprobado por el Consejo de Castilla, pero sin dinero. Es decir, es aprobado, pero hay que buscarse los recursos, ¿no? Y en esa misma época, el obispo Cuadrillero, del que hablábamos antes, está creando un hospicio también en Mondoñedo, y las rentas del obispado no daban para los dos centros, y se va a tener que desechar. Bien, finalmente, ya con esto concluyo, lo que he querido traer aquí, aunque sea muy por encima, es observar cómo el Ferrol de la última década del 18, sobre todo, y principios del 19, es una ciudad verdaderamente convulsa, es una ciudad repleta de conflictos, de enfrentamientos. Yo he hablado solamente de los enfrentamientos entre la maestranza y los superiores, digamos, la oficialidad de la Armada, los mandos de la Armada, pero hay conflictos también en el último tercio entre el ayuntamiento y las autoridades de Marina. Hay conflictos también entre la jurisdicción eclesiástica castrense y la jurisdicción eclesiástica ordinaria. Hay conflictos externos, el intento de invasión inglesa en 1800, después la llegada de los franceses. Es decir, estamos ante una situación verdaderamente insostenible que genera una conflictividad agudísima y que tiene su momento álgido, la muerte, conocida por los ferrolanos, ¿no? El fallecimiento del comandante interino, ¿no? José Vargas y Baraes en 1810, que se ha arrastrado por las turbas, por la F del populacho, como dice Montero Arostegui, ¿no? Por las calles de Esteiro, precisamente una muestra de esa desesperación a la que habían llegado los hoteleros de la Maestranza en un momento ya en el que parece que ya no había salida posible. Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a sesión.